Habíamos estado hablando sobre todas estas ideas a partir de las clases, de todas en realidad, estaba influenciada por todas las clases. Y esta idea sobre la memoria un intento de acercamiento a encontrar, a localizar la memoria, a darle un lugar, a pensar de qué estaba compuesta la memoria también lo que constituye la memoria, y está también esta idea mía sobre el movimiento que me llevaba a la búsqueda, o que me generaba este cuestionamiento sobre la ausencia de la movilidad, del movimiento, mejor dicho, la ausencia del movimiento, si era posible, si se daba en algún punto, en algún lugar, en algún espacio, en algún momento. Y luego se pusieron en común todas estas ideas al ver un filme, al ver Big Fish, un filme de Tim Burton, que tocaba la idea nos acercaba a esta idea de la memoria atravesada por la subjetividad y el relato a partir de la memoria. Porque también en ese momento estabas pensando, para tu trabajo de historia del arte, acerca de cómo el sujeto es parte de la historia o cómo su relato se configura dentro de la historia, ¿no? Y entonces se conectaban estas dos cosas. Y cómo varía también el relato a través de cada subjetividad. Claro, cómo varía el relato a través de cada subjetividad. Entonces, y como en Big Fish veíamos esto de que el hijo pensaba que todo esto eran impostaciones de su padre, pero en realidad cuando luego ya conoce a todos esos amigos de su padre se da cuenta que todo lo que le contó es real, pero está atravesado por la subjetividad y por las imágenes a las cuales él había acercado a estas otras personas que conocía. Entonces, a partir de eso, pensábamos acerca de la necesidad, o al menos yo que en ese momento me estaba cuestionando mucho sobre qué era la memoria, qué es la memoria, qué la constituye, dónde está, cómo se divide. Entonces, a partir de eso comenzamos a pensar, y también con esta noción del movimiento, de la inmovilidad, de lo micro, de lo macro. ¿Por qué se asume que la memoria, que la mente, porque luego pasamos de la memoria a la mente como algo más abarcador? Porque ya no solamente apelaba a la memoria, apelaba también a la imaginación. Exacto. Y entonces estaba este asunto de por qué la mente debe ser un punto fijo. Claro, y luego comenzamos, al menos yo me acerqué a Rollazco y las cosas se complicaron más porque me obsesioné mucho con esto en el sentido de pensar esto de que esta manera de creer que la mente está en el cerebro, además porque al tiempo comenzamos a hacer como un ejercicio, ¿no? De hablamos de esto muchas veces, ¿no? Esto como uno de los es nuestro primer registro, pero antes del registro ha habido otros registros que se han quedado como en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, en nuestra mente, porque le hemos hablado mucho. Y entonces, y notamos como la gente, porque le hablábamos en varios espacios, en la calle, en las ferias, etcétera, etcétera, como la gente se incomodaba por este constante preguntarse, porque para nosotros este proyecto es una pregunta. Y la verdad es como, más que buscar contestar, queremos repensar esa pregunta, porque
a partir como esto de que decía Roy Ascott de las metáforas que ya tienen una fecha de vencimiento, pero que se las sigue teniendo como verdaderas, entonces pensábamos por qué, si aún no se ha comprobado que la mente está en el cerebro, casi todas las personas a las que les cuestionábamos o les preguntábamos por la ubicación de la mente siempre nos decían con total seguridad que está en el cerebro y que dejásemos de indagar más ahí. Que era obvio. Que era obvio y que no necesitaba demostrarse, y entonces a mí me hacía pensar también, porque me comenzaba a cuestionar mucho por mi proceso de vida, etcétera, etcétera, esta división de la cabeza como que si casi no fuera parte del cuerpo. Es como esta generalización de cuando la gente dice, no, la cabeza es como que si fuera un globo que no fuera parte de un cuerpo, ¿no? Como que si solo ese fuera un órgano pensante y el resto no pensar. Claro, y es el asunto del cuerpo pensante. Exacto. Y entonces, a partir de la pregunta de dónde está ubicada geográficamente nuestro cuerpo en la mente, comenzamos a trabajar en esta idea, en esta hipótesis. Porque sentíamos la necesidad de buscar otras probabilidades, otras metáforas acerca de este punto o de este central base de datos. Aún no sabemos porque es como súper extensa, pero que creemos que no está que no es una cosa estática, que no es una cosa fija, ¿no? Y también, asimismo, como pensábamos, si comenzamos a pensar y a pensar que la inmovilidad no existía, también a partir de ahí comenzamos a pensar por qué existía una palabra para nombrar una cosa que no existe, ¿no? Y entonces comenzamos a darnos cuenta que, por ejemplo, podría ser que la gente vea como movilidad el desplazamiento. Entonces luego dijimos, no, por ahí no va. Y luego también como pensar lo macro, que cuando las cosas en lo macro no se mueven, quizás exista la inmovilidad. Aparentemente. Y entonces luego también comenzamos a pensar en la saturación, en el movimiento, como inmovilidad, ¿no? Como esta imagen del trompo cuando gira tan rápido que cuando uno lo mira parece que está detenido. Y por último pensamos que también esto de la movilidad tenía que ver con las funciones. Por ejemplo, decía, si yo estoy acostada y respiro, hay movimiento. Y entonces yo decía, quizás eso, por considerarse funciones vitales, se le quita su atribución o su calidad de movimiento y se piensa como una función. Es decir, es necesario que para que esta persona siga existiendo, respire. Y por lo tanto no se está moviendo, solo está existiendo, funcionando. Y a partir de esas cosas, ¿no? De esas cosas súper establecidas, decidimos focalizarnos en este punto que era la mente y trabajar sobre eso. Entonces, a partir de esto, para elaborar una hipótesis propia, comenzamos a estudiar las hipótesis ajenas, ¿no? Entonces, y la mayoría de esas dice que la mente, obviamente, está en el cerebro, ¿no? O sea, obviamente desde el punto de vista. Específicamente una. Ajá. Decía que la mente se encuentra en el cerebro, pero lo que nos pareció interesante de esta teoría es que hablaba de los recuerdos como el proceso de formación de recuerdos, ¿no? Y el proceso de la formación de la imaginación. Es decir, no como una cosa que ya está establecida, sino como una cosa procesual, que se forma. Hay pasos. Claro, que hay unos pasos. Y otra de las cosas que nos resultó muy interesante era que decía que en el cerebro, para la formación de recuerdos, se usaban 4 zonas, ¿no? Que eran la zona límbica, etcétera, etcétera, que luego la ilustramos mejor. Y entonces, pero también está el hecho, el orden, que para la imaginación son las mismas zonas, tanto para la formación de recuerdo como para la imaginación, pero solo se altera el orden.
Y o sea, llegan a los mismos lugares, ajá, pero en un orden distinto. En un orden distinto, porque estaban numerados como 1, 2, 3, 4, ciertas zonas, y el otro era 1, 2, 3, 4, esas mismas zonas, pero distribuidas de otra manera. Y entonces nos hacía pensar de qué interesante es esto del desplazamiento y cómo está ligado el recuerdo a la imaginación. El movimiento. Y al movimiento. Habíamos pensado que si no queríamos localizar este punto únicamente en un lugar fijo, como el que se supone normalmente, el de la cabeza, que una cosa que estaría más cercana, aunque no del todo, a lo que teníamos pensado era más una cosa como la de los puntos de los chakras, que están en diferentes lugares del cuerpo, pero que aún así son puntos fijos. Es decir, está cada uno de los chakras, pero no se van a todo el cuerpo, están únicamente en ciertos puntos específicos. Incluso esto era bastante limitante para la idea que teníamos, pero partiendo de ahí pasamos a la idea de que hubiera muchos más puntos que estos y que de hecho fueran puntos que puedan moverse como en espiral, habíamos dicho. Claro. Pensando también en la fluctuación, porque pensamos también que si lo que sucede en lo macro sucede en lo micro, es decir, si hay todo este movimiento cósmico y todo este movimiento de la energía que constantemente está moviéndose y generándose y nunca se crea ni se destruye, sino que se transforma, entonces pensábamos así también que la mente pueden hacer estos puntos que comienzan a transitar por todo el cuerpo, ¿no? Estos puntos que están por todo el cuerpo y a veces pueden estar unos más cerca de otros, otros más distantes. Y aún así hay puntos que focalizados, por decirlo de una manera, es decir, cuando estamos conscientes de cierta parte del cuerpo, de lo que experimenta esa parte del cuerpo, habría un punto de mente focalizado. Que era lo que tú planteabas como los continentes. Claro, entonces de ahí parte también esta idea de el cuerpo dividido en una especie de continentes, por llamarlo de alguna manera, que más que irse a un asunto de la división de las partes, está relacionado con la experiencia de cada una de estas partes. No percibimos el mundo, lo que nos rodea, de la misma manera con las manos que con los pies. No es la misma sensación, ni con la cara, ni con... O sea, incluso hay una diferencia entre el dorso de la mano y la parte interna en relación a la percepción que tenemos del mundo. Por lo que esto genera otra subdivisión que a su vez genera subdivisiones que terminan focalizadas en puntos muy pequeños, microscópicos, que son las que llegamos a llamar ciudades. Cuando digamos esto de las ciudades, porque estábamos pensando en un artista visual que trabaja en el teatro, que es director de teatro, pero él dice que es teatro en su casa, llamado Romeo Castellucci, y entonces él habla de palacios mentales, ¿no? Él habla de construcciones mentales. Y todo el tiempo en su trabajo él está pensando en cómo transponer las cosas que suceden al interior de los cuerpos o de las materialidades a espacios arquitectónicos. Entonces, siguiendo esta idea que él tiene de trasladar, de pensar como en palacios mentales, edificios, habitaciones y estas cosas, fue cuando comenzamos a pensar en esta ciudad-mente, ¿no? Que era como pensar que cada uno de estos puntos
pequeñitos, medianos, montados o cercanos, son ciudades, ¿no? Y en estas ciudades hay edificios, y estos edificios son los que están divididos en plantas, y cada planta viene a ser como un espacio en el cual hay habitaciones, y nosotras elucubramos una teoría para cierto número limitado de habitaciones, pero de ahí hay un montón de habitaciones más dentro de estos edificios que no topamos, pero creemos que es la estructura así, es como dividido en plantas, y que hay habitaciones y que como los recuerdos, las memorias y todas estas cosas están divididas o fragmentadas o no, o están interseccionadas, hibridadas dentro de este espacio. Y bajo este pensar de estos edificios es cuando comenzamos a hacer una distinción entre lo que vendría a ser la memoria o los recuerdos y la imaginación. Y entonces veíamos que como los recuerdos serían unos edificios que se verían ya formados. O sea, los edificios de los recuerdos se crearían a partir de la experiencia, es decir, es como si la experiencia, al estar en contacto, al crearse la experiencia del contacto del exterior con esta parte del cuerpo, estructurara, creara el edificio, del edificio del recuerdo. Pero antes de existir el edificio del recuerdo, en este espacio había un edificio de la imaginación. Claro, un edificio transparente. Yo les decía que yo lo veía como un edificio casi gelatinoso, transparente, difuso, que colapsa, ¿no? En el momento en que lo que he imaginado, es decir, me imagino este encuentro, me imagino yendo a verme con X personas, ¿no? Entonces, en el momento en que yo me encuentro con esa X persona, este edificio de la imaginación se derrumba, colapsa, y a partir de ahí emerge un edificio del recuerdo totalmente diferente. Es decir, que toma su lugar porque la imaginación nunca será igual nunca será incluso puede ser parecida en algún porcentaje, pero nunca exactamente igual. Claro, no es una réplica. Y no es un edificio, y el de la imaginación nunca va a ser un edificio con esta estructura estable. Claro, siempre está como en movimiento, porque es pensar que es como una cosa que se arma, pero también pensábamos, como creemos que los recuerdos son formados, porque nosotras creemos en la formación de los recuerdos, no en una cosa instaurada. En la afectación del hecho por la subjetividad. Claro, entonces, esto también, al ya formarse, al crearse, entonces es como pensar en construir este edificio que luego de que pase la experiencia ya queda establecido, pero el de la imaginación, como está en constante movimiento y aún no ha sido atravesado por la experiencia, porque para nosotros lo importante era pensar que lo que marca el colapso y el emerger del otro edificio es la experiencia, ¿no? Porque y además cuando pensábamos acerca de esta noción de la construcción de edificios, que además nosotros tenemos la imagen de que es como muy rápido, es como caer y por ahí mismo levantarse otro, que no es una cosa como paulatina, porque es una cosa pensábamos dividirlo por días, debatimos sobre si sería por día, por semana, por unidades de tiempo preestablecidas, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que si estábamos como que cuestionando otras metáforas, como la movilidad, la inmovilidad y la ubicación de la mente, como sesgarnos a una metáfora, que también es el tiempo, sería muy arbitrario. Y pensamos más bien, o suponemos, o hacemos el ejercicio de crear esta hipótesis, de que estos edificios se crean con cada experiencia, es decir, a cada paso, a cada experiencia que tengo, se va creando este nuevo edificio, porque como los puntos son tantos, innumerables dentro de nuestros cuerpos,
Por eso no es que un punto es un edificio, un punto es una ciudad, y dentro de esas ciudades hay un montón de edificaciones. Edificios mentales. Y edificios mentales. Y entonces luego de todo esto, pensamos cómo llevar todo aquello en lo que habíamos estado pensando a un lugar o a un espacio. ¿Cómo hacerlo tangible? ¿Cómo que la gente pueda ver aquello en lo que estábamos indagando? Y hemos pensado en la instalación, en una instalación performática que por la envergadura que tiene, hablamos de ella, la boceteamos, pero no la hemos materializado. Bueno, pero básicamente la idea sería que en un espacio ubicáramos al menos 5 o máximo de 6 habitaciones de las que hablábamos, que estarían en cada uno de los pisos de estos edificios mentales. Aparte de este espacio, de las 6 habitaciones, hay una extra, que técnicamente no está dentro de los edificios mentales, pero creemos es necesaria para la experiencia. Y entonces decidimos, a pesar de que creemos de que no están fragmentadas estas sensaciones, decidimos para la puesta en escena, para la instalación, fragmentarlas, dividirlas para intensificar. Es decir, desde nuestra subjetividad, porque como estas habitaciones están divididas, pueden provocar otras cosas en las personas que nosotros ya se va de nuestras manos, y eso es lo que queremos, ¿no? Que produzca pensar, que produzca cuestionarse. Y hemos dividido las habitaciones en sonoridad, olores, colores, texturas, imágenes y fechas, ¿no? Entonces era esas 6 habitaciones segmentadas, y esta otra habitación que tiene que ver más bien con la experiencia y la subjetividad y las asociaciones de cada persona, ¿no? Porque es una habitación en la que habrá también de estas cosas, pero puestas, dándole la oportunidad a las personas de completarlas, o de, no sé si completarla, pero de atravesarla como deseen, ¿no? Es como, ya no está fragmentada por, aquí es el lugar de los colores, aquí es el lugar de los olores, sino que es un lugar en el cual pueden crear un edificio mental propio. Claro, es el lugar para crear el edificio mental propio. En esta habitación experiencial iría también un montaje escénico en el que hemos estado trabajando, que tiene que ver precisamente con estas cuestiones, con estos temas de los que tanto estamos hablando, que estamos tocando, a los que intentamos acercarnos, de la memoria, de las sensaciones, de los sentidos, de la experiencia atravesada por el sujeto, también del relato atravesado por la subjetividad, que ya no es el hecho únicamente, sino en parte también imaginación del sujeto.